Nos dijeron que el programa Apolo terminó con el Apolo 17 en 1972. Dijeron que recortaron el presupuesto. Dijeron que el público perdió el interés. Mintieron. La NASA había construido 3 cohetes Saturno V más. Un hardware valorado en miles de millones de dólares no va simplemente a un museo, va bajo tierra. En diciembre de 1974, 2 años después de la última misión, un cohete despegó desde la base Vandenberg bajo la cobertura de una tormenta masiva. No hubo prensa, ni transmisión en vivo. Esto era el Apolo 18. Su destino no era el mar de la tranquilidad, era la cuenca de Schrödinger en el lado oculto de la Luna, el lado que nunca mira a la Tierra, el lado donde nadie puede escuchar nada. ¿Por qué volvieron en secreto? Por una fotografía. Durante la órbita del Apolo 15, el piloto Al Worden tomó una serie de fotos de alta resolución del lado oscuro. La mayoría mostraba cráteres, pero el fotograma 482 mostraba algo más, una aguja, una estructura vertical e irregular que se elevaba 5 kilómetros desde la superficie lunar. Proyectaba una sombra geométricamente perfecta. La naturaleza no construye líneas rectas en el vacío. El Departamento de Defensa clasificó la imagen de inmediato. Lo llamaron el monolito. Necesitaban saber si era ruso o si era antiguo. El Apolo 18 fue enviado para tocar a la puerta. La tripulación del Apolo 18 no existía en el papel. El comandante Anderson, el piloto Vance y el piloto Morris fueron borrados de los registros de la Fuerza Aérea. No fueron entrenados para la exploración. Fueron entrenados para la recuperación. Sus trajes eran diferentes, reforzados con Kevlar, diseñados para entornos hostiles. Antes del lanzamiento, el comandante Anderson grabó una cinta para su esposa. No dijo te amo, dijo, si no regreso, no dejes que abran el ataúd. Sabía que esto no era una misión científica, era una misión de reconocimiento en territorio desconocido. Un territorio que había estado muerto durante 1.000 millones de años. El viaje de 3 días a la Luna suele estar lleno de charlas entre Houston y la tripulación. Pero el Apolo 18 voló en silencio de radio pasivo, sin telemetría, sin actualizaciones. Dentro de la cápsula el ambiente era pesado. Morris informó haber visto destellos de luz fuera de la ventana. Palomas lunares las llamaron, pero no eran escombros. Se movían contra la trayectoria. En el día 2, el contador Geiger a bordo se disparó. Los niveles de radiación aumentaron y luego desaparecieron. Algo los había escaneado. Anderson anotó en el registro, se siente como si nos estuvieran observando. No desde la nave, sino desde la oscuridad. La inserción en órbita ocurrió el 25 de diciembre, el día de Navidad. Mientras el módulo de comando se deslizaba detrás de la Luna, la Tierra se hundió bajo el horizonte. Este es el momento más solitario en la experiencia humana. Estás aislado de todo contacto con la humanidad. Durante 45 minutos son los únicos seres vivos en el universo. Pero mientras volaban sobre la cuenca de Schrödinger, Vance miró por la ventana. Comandante susurró, mire las luces. Debajo de ellos, en la oscuridad eterna del cráter, había tenues pulsos de luz azul. Parecía una red urbana, pero una ciudad que había quedado en silencio hace eones. El módulo lunar Liberty se separó y comenzó su descenso. Pero a 3.000 metros, el radar de aterrizaje falló. Estaban volando a ciegas hacia un cráter profundo que no aparecía en los mapas. El comandante Anderson tuvo que tomar el control manual. El combustible se agotaba. 30 segundos, dijo Vance. El suelo se acercaba demasiado rápido. Con un golpe seco que sacudió toda la nave, aterrizaron. Silencio. Anderson miró los indicadores. Estaban inclinados 15 grados, pero estaban vivos. Habían llegado al lado oscuro. A las 0400 horas despresurizaron la cabina. Al abrir la escotilla notaron algo extraño. El suelo no era gris como en las misiones anteriores. Aquí el polvo lunar tenía un tono azulado y brillaba débilmente. Al dar el primer paso, el polvo no se asentó, flotaba alrededor de sus botas como si tuviera carga estática. Anderson informó a Houston, aunque nadie respondía, el suelo se siente, diferente, es esponjoso, y hay una vibración constante bajo mis pies, no era solo roca. Parecía que la luna misma estaba zumbando. Caminaron unos 200 metros hacia el norte, siguiendo una señal extraña, y allí, medio enterrado en el polvo azul, encontraron la verdad.
Un módulo de aterrizaje soviético LK. Estados Unidos no había llegado primero, los rusos ya habían estado aquí, pero la nave estaba fría y oscura. La escotilla estaba abierta de par en par. No había señales de lucha, pero tampoco había tripulación. Anderson se asomó al interior. Estaba vacío. Solo encontraron un diario de bitácora flotando y un traje espacial vacío tirado en el suelo, desgarrado desde adentro. Vance comenzó a recolectar muestras cerca de la nave rusa. El suelo estaba cubierto de rocas extrañas, perfectamente lisas y negras como obsidiana. Cuando Vance tomó una en su mano, su voz tembló por la radio. Comandante, esta roca está tibia, en el vacío del espacio a menos 100 grados, una roca no debería tener calor. Anderson le ordenó que la soltara, pero Vance insistió en guardarla. Creo que está vibrando, susurró. No sabían que acababan de invitar a un pasajero desconocido a su misión. De repente, la roca en la mano de Vance se movió, no rodó, se desplegó. Pequeñas patas negras surgieron de la piedra lisa. No era un mineral, era un organismo basado en silicio, una forma de vida que había evolucionado para parecerse al entorno. Vance gritó y la lanzó lejos, pero al mirar al suelo se dieron cuenta con horror de lo que estaba pasando. Todo el campo de rocas a su alrededor comenzó a moverse, cientos de ellas. No estaban solos en el cráter, estaban parados en medio de un nido. Correr en la luna es como moverse bajo el agua, Anderson gritó al módulo ahora. Intentaron correr, pero la baja gravedad hacía todo más lento, como una pesadilla. Detrás de ellos, el sonido de tic-tac se convirtió en un rugido. Miles de esas criaturas salieron de la arena. No eran lentas, se movían rápido, saltando y correteando, cubriendo el suelo como una alfombra negra viva. Estaban protegiendo su territorio. Y los astronautas eran los intrusos. Lograron entrar a la esclusa de aire y sellaron la puerta justo a tiempo. Podían escuchar a las criaturas golpeando el metal afuera. Clang, clang, clang. Anderson presurizó la cabina y se quitaron los cascos, pero cuando Vance se quitó el suyo, el silencio cayó sobre la habitación. Había una grieta en su visor. Y peor aún, había un corte en su traje. Algo había logrado entrar antes de que cerraran la puerta. Vance no estaba sangrando. La herida se veía negra, como si tinta se estuviera esparciendo bajo su piel. No era una infección bacteriana, era algo químico. Anderson examinó la herida. Se está endureciendo, dijo. La piel de Vance se estaba volviendo gris y dura como la piedra. El organismo no quería matarlo, quería convertirlo en uno de ellos. Vance comenzó a delirar, murmurando sobre luces azules y voces en la oscuridad. Mientras intentaban estabilizar a Vance, Anderson reprodujo la cinta que encontraron en la nave rusa. La voz del cosmonauta estaba llena de pánico. La traducción fue escalofriante. No son rocas, están vivas. Entraron en el traje de Dmitri. No podemos volver a la Tierra. Si volvemos, llevaremos la plaga con nosotros. Debemos morir aquí. Anderson apagó la cinta. Ahora entendía por qué la nave rusa estaba destruida desde adentro. Se habían sacrificado para salvar a la humanidad. No podían quedarse. Anderson corrió a los controles. Vamos a despegar, gritó, pero los sensores estaban bloqueados. Las criaturas estaban cubriendo la nave, tratando de encontrar una entrada. Anderson golpeó el botón de ignición. El motor rugió, quemando a cientos de ellas en un instante. La nave se sacudió violentamente y comenzó a elevarse, dejando atrás el cráter maldito. Pero mientras subían, Anderson notó algo en el panel de control. Una luz de advertencia parpadeaba en el compartimento de carga. No estaban solos. Se acercaron al módulo de comando para acoplarse y volver a casa. Pero el piloto en órbita, Morris, vio el daño en la nave y la condición de Vance. Morris invocó el protocolo de contaminación. Por la radio su voz se quebró. Comandante, no puedo dejarlos entrar. Si esa cosa baja a la Tierra será el fin. Anderson sabía que tenía razón. Estaban condenados a quedarse en el espacio. Dentro del módulo, la situación era crítica. Vance ya no era humano. La infección había cubierto su rostro y su cuerpo se había vuelto duro como la roca. Las criaturas comenzaron a devorar los cables de la nave. Se alimentaban de la energía. Las luces se apagaron. El oxígeno comenzó a fallar. Anderson miró la tierra, esa canica azul brillante en la distancia, sabiendo que nunca más la pisaría. Anderson tomó la decisión final. Cortó la comunicación con Morris. Diles que,
Hubo una falla mecánica, dijo. En lugar de intentar volver, Anderson encendió los propulsores al máximo, pero en dirección contraria. Apuntó la nave directamente hacia la superficie lunar. Iba a estrellar el módulo para asegurarse de que las criaturas murieran con él. Fue un acto final de valentía. En la Tierra, la noticia fue diferente. Los periódicos informaron que 3 astronautas habían muerto en un trágico accidente de avión durante un entrenamiento en Florida. Se les dio un funeral con honores militares. Ataúdes vacíos fueron enterrados bajo banderas americanas. Nadie supo la verdad. Nadie supo que sus verdaderos cuerpos descansan a 380,000 kilómetros de distancia en un cráter oscuro, vigilando una amenaza que sigue allí. La NASA nunca volvió a la Luna. Los planes para bases lunares fueron cancelados. Los cohetes restantes se convirtieron en exhibiciones de museo. Ahora sabes por qué. No fue el presupuesto, no fue la política, fue el miedo. La Luna no está deshabitada, y el Apolo 18 nos enseñó que hay puertas que es mejor no abrir. Gracias por ver. Historia 2. 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos despegan de Florida para un entrenamiento de rutina. El cielo estaba despejado, el mar estaba tranquilo. Pero una hora después, el líder del escuadrón envió un mensaje de radio que heló la sangre de la torre de control. No sabemos dónde estamos. El océano se ve extraño. Todo está mal. Fue lo último que se escuchó del vuelo 19. 14 hombres y 5 aviones se desvanecieron en el aire. La Marina envió inmediatamente un hidroavión de rescate con 13 tripulantes para buscarlos. Pensaron que era una misión simple, pero el avión de rescate también desapareció. En cuestión de horas, 27 hombres y 6 aviones se habían evaporado sin dejar ni una mancha de aceite, ni un salvavidas, ni un cuerpo. Fue el comienzo de la leyenda moderna del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es este lugar? Es un área de 1.000.000 de kilómetros cuadrados situada entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Estadísticamente, es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, pero también es un cementerio. En el último siglo, se estima que el Triángulo ha tragado más de 50 barcos y 20 aviones. Y lo más aterrador es que la mayoría desaparece sin emitir ninguna señal de socorro. Este misterio no es nuevo, se remonta a 1492. El mismo Cristóbal Colón, en su primer viaje a América, escribió en su diario sobre eventos extraños en esta zona. Informó que su brújula actuaba de forma errática y vio una gran llama de fuego estrellarse en el mar. Días después, vio luces extrañas bailando en el horizonte. Fue el primer encuentro documentado con algo fuera de este mundo. Pero la mayor pérdida no fue un avión, fue un monstruo de acero. En 1918, el USS Cyclops, un barco inmenso de la Marina con 309 hombres a bordo, entró en el Triángulo. No hubo batalla, no hubo tormenta. El barco simplemente dejó de existir. Es la mayor pérdida de vidas en la historia naval de Estados Unidos fuera de combate. El presidente Woodrow Wilson dijo: "Solo Dios y el mar saben lo que pasó. Pocos sobreviven para contarlo", pero en 1970 el piloto Bruce Hernon vivió algo imposible. Volaba de las Bahamas a Florida cuando una nube extraña se formó frente a él. No podía rodearla, tuvo que volar a través de ella. Hernon describió que la nube formaba un túnel perfecto que giraba como un vórtice. Dentro vio relámpagos blancos, pero no había lluvia. Sintió que la gravedad desaparecía. Cuando salió del túnel, estaba sobre Miami, pero algo no encajaba. El vuelo debería haber durado 75 minutos. Hernon llegó en solo 47 minutos. Matemáticamente, es imposible para su avión volar tan rápido. Además, quemó menos combustible del necesario. Hernon cree que esa niebla electrónica curvó el espacio-tiempo, permitiéndole viajar más rápido que la velocidad de su propia nave. Esta niebla electrónica es una característica común en los informes. No es niebla normal. Los pilotos dicen que brilla y se adhiere a las alas del avión. Y lo más inquietante, todos los instrumentos electrónicos se vuelven locos. Las brújulas giran sin parar, las radios solo emiten estática y el horizonte desaparece. Vuelas a ciegas en un vacío gris. ¿Es un portal dimensional o hay una explicación científica? Una teoría es el magnetismo. El Triángulo es uno de los 2 únicos lugares en la Tierra donde una brújula apunta al norte verdadero,
no al norte magnético. Esta variación puede confundir a los navegantes inexpertos, haciéndoles creer que van en la dirección correcta cuando en realidad se están adentrando en el océano abierto, lejos de cualquier rescate. Pero el magnetismo no explica barcos vacíos. En 1881, el barco Jane Austen encontró una goleta abandonada flotando en el Triángulo. Todo estaba intacto, pero no había tripulación. El capitán de Jane Austen puso una tripulación de premio en el barco encontrado para navegarlo a puerto, pero una tormenta los separó. Cuando volvieron a encontrar el barco días después, estaba vacío de nuevo, la segunda tripulación también había desaparecido, el barco estaba maldito. ¿Puede el océano tragarse un barco entero en segundos? La ciencia dice que sí. El fondo marino del Triángulo es rico en hidratos de metano. Si una bolsa de gas explota, libera burbujas gigantes hacia la superficie. Esto reduce la densidad del agua. Un barco que flota normalmente, de repente pierde su capacidad de flotar y se hunde como una piedra, sin tiempo para pedir ayuda. Otra teoría aterradora son las olas monstruo. En esta zona, tormentas masivas pueden chocar desde 3 direcciones diferentes: norte, sur y este. Cuando estas tormentas convergen, pueden crear muros de agua de 30 metros de altura. Estas olas pueden partir un barco por la mitad en un instante y desaparecer tan rápido como llegaron, dejando un mar en calma y ningún rastro. Pero no todos buscan explicaciones naturales. Algunos miran hacia la historia perdida. En 1968 se descubrió una formación de piedras bajo el agua cerca de Bimini. Parecen bloques cortados y organizados, como una carretera antigua. El famoso pez psíquico Edgar Cayce predijo que se encontrarían restos de la Atlántida aquí. ¿Es el Triángulo una zona de energía sobrante de una civilización sumergida? Los rumores se volvieron más extraños en los años 90. Algunos oceanógrafos informaron haber detectado estructuras piramidales gigantes en el sonar, más grandes que las de Egipto. Se dice que algunas están hechas de un material similar al cristal. ¿Podría una antigua fuente de energía estar activa bajo el agua, interfiriendo con los instrumentos de navegación de nuestros aviones? La verdad más simple puede ser la geografía. El Triángulo alberga la fosa de Puerto Rico, el punto más profundo del Océano Atlántico. Tiene más de 8,000 metros de profundidad. Si un avión o un barco se hunde aquí, no cae en la arena a poca profundidad. Cae en un abismo oscuro. Recuperar algo de esas profundidades es casi imposible. El océano es muy bueno escondiendo sus secretos. Recientemente, los satélites de la NASA detectaron algo extraño: nubes con forma hexagonal sobre el Triángulo. Los meteorólogos dicen que estas nubes actúan como bombas de aire. Pueden disparar vientos de 270 kilómetros por hora hacia el océano. Estos vientos descendentes son lo suficientemente fuertes como para derribar aviones y crear olas gigantes al instante. Pero el asesino más silencioso es la mente humana. En esta zona, el cielo azul y el mar azul a menudo se mezclan perfectamente. Los pilotos sufren de desorientación espacial, no saben dónde está arriba y dónde está abajo. Creen que están subiendo hacia el cielo, cuando en realidad están volando a toda velocidad directamente hacia el océano. El misterio llega incluso al espacio. Esta zona está conectada con la anomalía del Atlántico Sur. Aquí, el cinturón de radiación de la Tierra se acerca peligrosamente a la superficie. Los astronautas informan que sus computadoras fallan y ven destellos de luz en sus ojos al pasar por encima. Si afecta a la estación espacial, que le hace a los sistemas de un avión comercial. Incluso con GPS y tecnología moderna, el Triángulo sigue cobrando víctimas. En 2015, el enorme carguero El Faro desapareció con 33 tripulantes durante el huracán Joaquín. Encontraron la grabadora de datos meses después a miles de metros de profundidad. Las últimas palabras del capitán fueron de calma antes de que el océano reclamara su premio. Ya sea por metano, alienígenas o simplemente mala suerte, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestro planeta. Un lugar donde las leyes de la física parecen doblarse y donde la línea entre la realidad y la leyenda se borra. Si alguna vez vuelas por aquí, no mires por la ventana. Gracias por ver. Historia 3.
El Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo, es un lugar de belleza infinita, pero también es una trampa mortal. Los exploradores lo llamaban el infierno verde. Insectos mortales, jaguares invisibles y tribus que nunca han visto el mundo exterior. Pero en 1925, un hombre entró en esta oscuridad no para cazar, sino para encontrar una civilización perdida. Y nunca más se le volvió a ver. Su nombre era Coronel Percy Fawcett. Era un explorador británico legendario, un hombre tan duro que se dice que inspiró al personaje de Indiana Jones. Fawcett creía que en lo profundo de la selva de Brasil existía una ciudad antigua, una metrópolis de piedra y oro que precedía a la historia conocida. Él la llamó simplemente la ciudad de Zeta. ¿Estaba loco? Tal vez no. Fawcett basó su obsesión en el manuscrito 512, un documento antiguo encontrado en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Escrito por un explorador portugués en 1753, describía una ciudad masiva desierta con arcos de plata, estatuas gigantes y templos con jeroglíficos extraños. Fawcett estaba convencido de que era la Atlántida del Amazonas. En aquella época, los científicos occidentales creían que el Amazonas no podía albergar grandes civilizaciones. Pensaban que el suelo era demasiado pobre para la agricultura, pero Fawcett argumentaba lo contrario. Creía que Zeta era el remanente de una cultura súper avanzada. Decía que las estatuas emitían una luz que nunca se apagaba. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para probar que tenía razón. En abril de 1925, Fawcett partió en su última expedición. Esta vez fue ligero, solo llevó a 2 compañeros, su hijo mayor, Jack, y el mejor amigo de Jack, Raleigh Rimel. Dijeron a la prensa: volveremos en 2 años. Fawcett dejó instrucciones estrictas. Si no volvemos, no envíen a nadie a buscarnos. Es demasiado peligroso. Esas palabras serían proféticas. El 29 de mayo de 1925, llegaron a un lugar que Fawcett llamó Campamento del Caballo Muerto. Estaban en el borde del mundo conocido, los insectos eran insoportables, el calor era sofocante, pero Fawcett estaba eufórico, escribió que estaban cerca. Desde aquí despidieron a sus guías nativos. Los 3 hombres, Percy, Jack y Raleigh, continuarían solos hacia el territorio inexplorado. Antes de entrar en la oscuridad, Fawcett envió una última carta a su esposa, Nina, con los guías que regresaban. Sus palabras finales fueron inquietantemente confiadas. Escribió: no tienes que temer ningún fracaso, esa fue la última vez que el mundo supo de ellos. Después de esa carta hubo silencio. Un silencio que ha durado 100 años. Cruzaron el río Singu y desaparecieron. Pasó 1926, luego 1927. El mundo esperaba noticias, pero el telégrafo nunca sonó. Fueron devorados por jaguares, murieron de hambre o fueron asesinados por una tribu hostil, nadie lo sabía. La selva se los había tragado sin dejar rastro. La ciudad de Zeta se había convertido en su tumba. La desaparición de Fawcett se convirtió en la noticia más grande de la época. Cientos de voluntarios se ofrecieron para ir a buscarlo. Se convirtió en una obsesión global. La gente no podía aceptar que el explorador más grande del mundo simplemente se hubiera esfumado. Comenzaron a llegar rumores. Algunos decían haber visto a un hombre blanco viviendo como un rey en la selva. Pero la búsqueda de respuestas tuvo un precio terrible. Se le llamó la maldición de Fawcett. En las décadas siguientes, más de 100 rescatistas murieron intentando encontrar sus pasos. Algunos se ahogaron, otros enfermaron y otros fueron asesinados por tribus locales. Irónicamente, murieron más personas buscando a Fawcett que las que iban en su expedición original. La pista más fuerte provino de la tribu Kalapalo. Años después, un anciano de la tribu contó haber visto a los 3 hombres blancos. Dijeron que Fawcett había sido amable, pero insistente. Los Kalapalo le advirtieron: no vayan al este. Allí viven los indios feroces. Los matarán, pero Fawcett, obsesionado con su ciudad, ignoró las advertencias y continuó su camino. Los Kalapalo dijeron que vieron el humo de la fogata de Fawcett elevarse por encima de los árboles durante 5 días consecutivos. Al 6.º día el humo desapareció. La selva volvió a quedar en silencio. Los Kalapalo asumieron lo peor, habían entrado en el territorio de una tribu hostil y habían encontrado su fin. Pero sin cuerpos, la esperanza permanecía.
En 1951 parecía que el misterio se había resuelto. Un activista llamado Orlando Villas Boas encontró huesos humanos en la zona y afirmó que eran de Fawcett. El mundo celebró el cierre del caso, pero años después el análisis científico reveló la verdad: los huesos no coincidían con la altura de Fawcett, eran de otra persona. El misterio se abrió de nuevo. Luego apareció el anillo. En 1979, el anillo de sello de oro de Fawcett apareció en una casa de empeño, en Perú, a miles de kilómetros de donde desapareció. ¿Cómo llegó allí? ¿Fawcett sobrevivió y caminó hasta Perú? ¿O fue el anillo comercializado de tribu en tribu como un trofeo de guerra? Es una pregunta que todavía desconcierta a los historiadores. Pero el giro más impactante de la historia ocurrió recientemente. Gracias a la tecnología satelital y al escaneo LiDAR, hemos comenzado a ver debajo de los árboles. Y adivina qué, Fawcett tenía razón. En la zona donde desapareció, los arqueólogos han encontrado restos de una civilización masiva llamada Cuicugu, una red urbana que pudo albergar a 50,000 personas. La ciudad Z no estaba hecha de oro y piedra como Fawcett imaginaba, estaba hecha de tierra y madera. Los descubrimientos muestran carreteras geométricas perfectamente rectas, puentes y plazas gigantes. Era una ingeniería sofisticada construida en armonía con la selva. Fawcett caminó sobre las ruinas de lo que buscaba sin darse cuenta. ¿Por qué estaba vacía? No fue una guerra, fue la enfermedad. Los conquistadores europeos trajeron la viruela y la gripe siglos antes. Estos gérmenes viajaron más rápido que los exploradores, matando al 90% de la población indígena antes de que Fawcett naciera. Él estaba buscando los fantasmas de una civilización que acababa de morir. ¿Y cómo murió Fawcett? La teoría más aceptada es trágica. Fawcett solía tocar un ukelele para mostrar a las tribus que venía en paz. Se cree que, enfermo y cansado, dejó de tocar música. Las tribus, al no escuchar la música de paz, pensaron que se había vuelto hostil. Un simple malentendido cultural pudo haber sellado su destino. Percy Fawcett murió, pero su sueño no. Su desaparición obligó a los científicos a mirar más de cerca el Amazonas. Gracias a su sacrificio, hoy sabemos que el Amazonas no era un infierno verde vacío, sino el hogar de millones de personas con una cultura rica. Tenía razón, aunque le costó la vida probarlo. Algunos dicen que Fawcett encontró su ciudad y decidió quedarse allí, viviendo en paz lejos de la locura de la guerra moderna. Pero lo más probable es que sus huesos descansen bajo las raíces de los árboles que tanto amaba. El Amazonas guarda bien sus secretos. Gracias por ver. Historia 4. Era una noche cálida de abril de 1986. En la ciudad de Pripyat, 50,000 personas dormían tranquilamente. Era una utopía soviética moderna, llena de rosas y niños. Nadie sabía que a pocos kilómetros de distancia, en la central nuclear de Chernóbil, se estaba gestando un monstruo. En cuestión de segundos, esa ciudad de sueños se convertiría en un infierno en la Tierra. A la 1:23 de la madrugada ocurrió lo impensable. Durante una prueba de seguridad fallida, el núcleo del reactor 4 explotó. No fue una explosión nuclear clásica como una bomba. Fue una explosión de vapor con tanta fuerza que voló la tapa de acero de 1,000 toneladas. Un pilar de luz azul brillante se disparó hacia el cielo. Era hermoso, pero esa luz era la muerte misma, el aire ionizado por la radiación. Los bomberos llegaron en minutos. No llevaban trajes de protección, solo camisas de tela. Vieron trozos de grafito negro ardiendo en el suelo y los patearon sin saber que eran partes del núcleo del reactor. Todos describieron lo mismo, un extraño sabor a metal en la boca, como chupar una batería, dijeron. Sus cuerpos estaban siendo destruidos por dentro, pero el enemigo era invisible. Lo más aterrador no fue la explosión, fue el silencio. El gobierno soviético no dijo nada. A la mañana siguiente la gente salió a trabajar, los niños fueron a la escuela. Una fina ceniza blanca caía del cielo. Los niños jugaban en ella pensando que era nieve. En realidad era polvo radiactivo. Mientras la radiación subía a niveles letales, Moscú decidió guardar el secreto para evitar el pánico. Tardaron 36 horas en ordenar la evacuación. Por los altavoces, una voz femenina dijo: «Es temporal, volverán en 3 días». Fue una mentira piadosa.
La gente dejó sus mascotas, sus fotos, su comida en la mesa, pensando que volverían el fin de semana. Nunca volvieron. Pripyat quedó congelada en el tiempo para siempre. Para limpiar el techo del reactor, intentaron usar robots alemanes y japoneses, pero la radiación era tan alta que freía sus circuitos en minutos, así que usaron biorobots, hombres. 3000 soldados subieron al techo más letal del mundo. Solo podían trabajar 90 segundos antes de recibir una dosis de por vida. Corrieron, lanzaron una pala de escombros y corrieron de vuelta. Fueron los héroes silenciosos. En el sótano del reactor encontraron algo que parecía de una película de terror. Una masa de lava radiactiva fundida llamada la pata de elefante. Era el objeto más peligroso de la Tierra. En 1986, estar a su lado por solo 300 segundos significaba una muerte segura. Era tan radiactivo que velaba las fotos, creando un efecto fantasma en las imágenes. La nube radiactiva pasó sobre un bosque de pinos cercano. La radiación fue tan intensa que los árboles murieron al instante, volviéndose de un color rojo óxido brillante. Lo llamaron el bosque rojo. Lo extraño es que los árboles no se pudrieron. La radiación mató también a las bacterias y gusanos que descomponen la madera. El bosque se convirtió en un cementerio momificado. Existe una leyenda urbana sobre el Puente de la Muerte. Se dice que los ciudadanos de Pripyat se reunieron en este puente ferroviario para ver el hermoso brillo azul del fuego. Se dice que ninguno de los que estuvieron en ese puente sobrevivió. Aunque algunos historiadores dicen que es una exageración, el puente sigue siendo un símbolo de la inocencia perdida de esa noche. Para detener al monstruo, tuvieron que encerrarlo. En condiciones extremas, construyeron una tumba gigante de acero y hormigón llamada el sarcófago. Fue una carrera contra el tiempo. Diseñado para durar 30 años, encerró 200 toneladas de combustible nuclear. Pero sabían que era solo una solución temporal. El monstruo seguía despierto adentro. Sin humanos sucedió algo inesperado. La naturaleza reclamó la zona. En lugar de un desierto muerto, Chernóbil se convirtió en una reserva natural accidental. Lobos, osos y caballos salvajes de P.R. Przewalski ahora vagan por las calles vacías. La radiación es mala para ellos, pero la presencia humana era peor. La vida encontró un camino entre las ruinas. ¿Y qué hay de las mutaciones? No hay monstruos de 3 cabezas, pero hay gigantes. En el estanque de enfriamiento del reactor nadan siluros bagres monstruosos. Algunos miden más de 2 metros. No es solo por la radiación, sino porque no tienen depredadores y han vivido décadas sin ser molestados. Son los reyes del agua radiactiva. Pero los habitantes más tristes son los perros. Son los descendientes de las mascotas que fueron abandonadas en 1986. Viven cerca de los reactores, alimentados por los guardias. Estudios genéticos recientes muestran que su ADN ha cambiado. Son genéticamente distintos a cualquier otro perro del mundo. Llevan la historia del desastre en su sangre. No podemos olvidar a los liquidadores. 600,000 hombres, mineros, soldados y civiles fueron enviados a limpiar el desastre. No tenían la tecnología adecuada. Usaron sus propias manos. Salvaron a Europa de una catástrofe mayor, pero muchos pagaron con su salud y sus vidas. El mundo les debe una deuda que nunca podrá pagar. En 2016, la humanidad construyó una maravilla de la ingeniería para tapar la herida. El nuevo confinamiento seguro es la estructura móvil terrestre más grande jamás construida. Es más alta que la Estatua de la Libertad. Se deslizó sobre el viejo reactor para sellar la radiación durante otros 100 años. Pero debajo el núcleo sigue ardiendo. Antes de los conflictos recientes, Chernóbil se convirtió en un destino turístico extraño. Miles de personas viajaban allí cada año para ver el fin del mundo. Lo llaman turismo oscuro. Youtubers, influencers y curiosos caminando por los pasillos de escuelas vacías. Es una forma de recordar la historia o una falta de respeto a los muertos. La línea es muy fina. Pripyat es el museo más triste del mundo. Es una cápsula del tiempo perfecta de la Unión Soviética en 1986. Los juguetes, los libros, los periódicos, todo sigue allí, congelado en el momento exacto de la evacuación. Caminar por estas habitaciones es como caminar entre fantasmas. Es el único lugar donde la URSS nunca cayó.
¿Cuándo será seguro vivir aquí de nuevo? La respuesta es aterradora, no en nuestra vida. El plutonio en el núcleo tiene una vida media de 24.000 años. Las pirámides de Egipto tienen solo 4.500 años. La radiación de Chernóbil durará más que nuestra civilización actual. Es un monumento eterno a nuestros errores. Chernóbil no fue solo un accidente, fue una advertencia. Nos enseñó que el control humano sobre la naturaleza es una ilusión. Un simple error, una mentira o un fallo de diseño pueden envenenar la Tierra para siempre. El precio de la energía inagotable es el riesgo de la destrucción eterna. Hoy Chernóbil es un lugar de contrastes, muerte y vida, ruina y renacimiento. Es un recordatorio silencioso de lo que sucede cuando jugamos a ser dioses. Si alguna vez visitas este lugar, escucha el silencio. Tiene mucho que decir. Gracias por ver. Historia 5. Enero de 1959. En los fríos montes Urales de la Unión Soviética, 9 estudiantes universitarios partieron en una expedición de esquí. Eran jóvenes, fuertes y felices, pero nunca regresaron. Lo que los rescatistas encontraron semanas después no fue un accidente normal. Fue una escena tan aterradora y extraña que 60 años después el mundo sigue preguntándose: ¿qué o quién los mató? No eran aficionados, eran excursionistas de élite del Instituto Politécnico de los Urales. Su líder, Igor Dyatlov, de 23 años, era un experto en la montaña. Su objetivo era alcanzar la montaña Otorten, que en el idioma local de la tribu Mansi significa no vayas allí, un nombre que pronto cobraría un sentido macabro. Los diarios recuperados cuentan una historia de lucha contra el frío, pero con buen ánimo. El 1 de febrero decidieron acampar en la ladera de la montaña Khao Lat-Siakl, la montaña de la muerte. Tomaron una última serie de fotos. En ellas se les ve montando la tienda mientras la tormenta empeoraba. Esa noche cenaron y se prepararon para dormir. Fue su última noche con vida. Cuando el grupo no envió el telegrama prometido, se organizó una búsqueda. El 26 de febrero, los rescatistas encontraron el campamento. La tienda estaba medio enterrada en la nieve, pero lo extraño era que estaba vacía. Las mochilas, la ropa de abrigo, las botas y la comida, todo estaba allí intacto. ¿Por qué saldrían a la nieve a 30 grados sin ropa? Al examinar la tienda, los investigadores descubrieron algo escalofriante. La tela no se había rasgado por el viento, había sido cortada con un cuchillo desde adentro. Esto significa que lo que sea que los asustó no estaba afuera intentando entrar. Estaba o con ellos, o el miedo era tan grande que tuvieron que escapar rajando su propio refugio en segundos. Fuera de la tienda encontraron huellas. 8 o 9 pares de pies bajando la pendiente hacia el bosque. Lo extraño era el ritmo. Las huellas mostraban que caminaban a paso normal, no corrían. Y lo más perturbador, la mayoría iba descalza o con un solo calcetín. ¿Quién camina tranquilamente hacia la muerte congelada sin zapatos? A 1,5 kilómetros de distancia, bajo un gran cedro, encontraron los 2 primeros cuerpos. Estaban en ropa interior, congelados junto a los restos de una pequeña fogata. Las ramas del árbol estaban rotas hasta 5 metros de altura. Habían intentado trepar desesperadamente. Estaban buscando el campamento o intentaban escapar de algo que estaba en el suelo. Meses después, cuando la nieve se derritió, encontraron a los últimos 4 excursionistas en un barranco profundo. Estos estaban mejor vestidos que los demás. De hecho, llevaban puesta la ropa de sus amigos muertos que encontraron bajo el cedro. Habían quitado la ropa a los cadáveres para intentar sobrevivir al frío. Una decisión lógica pero macabra. Aquí es donde el caso se vuelve inexplicable. Los médicos forenses encontraron heridas terribles en 3 de ellos, cráneos fracturados y costillas aplastadas. El doctor comparó la fuerza necesaria con la de un accidente de coche, pero no había heridas externas, ni moretones, ni cortes en la piel. Era como si una presión inmensa los hubiera aplastado desde adentro. El detalle más horroroso fue el estado de Lyudmila Dubinina. Le faltaba la lengua, los ojos y parte de los labios. Los escépticos dicen que fue obra de pequeños animales carroñeros en el arroyo, pero la leyenda dice que vieron algo que no debían ver, algo que les arrancó la capacidad de gritar. Durante los funerales, los familiares notaron algo inquietante. La piel de los excursionistas no estaba pálida por el frío.
Tenía un color naranja oscuro o marrón, como un bronceado extremo. Además, algunos testigos afirmaron que el cabello de las víctimas se había vuelto completamente gris. Fue un efecto del sol y el viento o una reacción química a algo en el aire. El misterio se profundizó cuando el radiólogo Lev Ivanov pasó un contador Geiger por la ropa. Encontró radiación beta en sus suéteres y pantalones. No era un nivel mortal, pero era inusual. ¿Por qué unos estudiantes en medio de la nada tendrían ropa radiactiva? Esto alimentó la teoría de que tropezaron con una zona de pruebas militares secretas. Esa misma noche, otro grupo de excursionistas, acampado a 50 kilómetros de distancia, informó haber visto algo extraño en el cielo. Describieron esferas naranjas brillantes flotando sobre la montaña de Dyatlov. Incluso el servicio meteorológico y los militares confirmaron avistamientos de bolas de fuego en la región durante esas semanas. ¿Eran cohetes, armas secretas o algo más? Una de las fotos recuperadas de la cámara de los excursionistas muestra una figura oscura y borrosa entre los árboles. Muchos creen que es la prueba del Menk o Yeti ruso. Según las leyendas locales Mansi, estas montañas son el hogar de espíritus del bosque que no toleran a los intrusos. Huyeron despavoridos al ver a una criatura salir de la oscuridad. Lo más sospechoso fue la reacción del gobierno. La investigación se cerró abruptamente en mayo de 1959. La causa oficial de la muerte fue una fuerza natural irresistible. Los archivos fueron clasificados como alto secreto y enviados a un archivo cerrado en Moscú. La zona fue prohibida para esquiadores y aviones durante 3 años, que intentaban ocultar. En 2021, la ciencia finalmente ofreció una respuesta. Ingenieros suizos utilizaron el código de animación de nieve de la película Frozen de Disney para simular las condiciones. Descubrieron que una avalancha de placa pequeña, pero pesada, pudo haber caído sobre la tienda mientras dormían. No fue una ola gigante, sino un bloque de hielo sólido que aplastó sus costillas en silencio, obligándolos a cortar la tienda para escapar. ¿Y por qué estaban desnudos? Se llama desnudamiento paradójico. En las etapas finales de la hipotermia severa, los vasos sanguíneos se dilatan y la víctima siente un calor extremo y falso. En su delirio congelado, los excursionistas probablemente pensaron que se estaban quemando y se quitaron la ropa, acelerando su propia muerte en la nieve. Otra teoría fascinante es el infrasonido. El viento, al golpear la forma específica de la montaña, puede crear una frecuencia de sonido inaudible que causa pánico irracional en los humanos. Es posible que una vórtice de Kármán los llenara de un terror incontrolable, haciéndoles creer que una avalancha o un monstruo se acercaba, provocando su huida fatal. Hoy, en el lugar de la tragedia, se alza un monumento de roca con los rostros de los 9. El paso lleva el nombre de su líder, el Paso Dyatlov. A pesar de las teorías científicas, los lugareños todavía evitan el lugar. Dicen que la ciencia no puede explicar el miedo en sus ojos ni el color de su piel. El misterio nunca morirá del todo. Desde la oscuridad de la luna hasta el hielo de Rusia, hemos recorrido los 5 misterios más grandes de la historia. ¿Cuál de estas historias te mantuvo despierto? ¿Crees en la ciencia o en lo sobrenatural? Déjame tu opinión en los comentarios. Si sobreviviste hasta el final, dale like y suscríbete para más expediciones al lado oscuro. Hasta la próxima.